Imagina un amanecer cualquiera en México. El sol apenas comienza a dibujar sombras largas sobre los edificios y las montañas. La ciudad despierta con sus sonidos de siempre: el rugido de los camiones, los pregones de los vendedores, los pasos apurados de la gente que corre hacia el trabajo o a la escuela. Tú despiertas también, bostezando, con el celular en la mano, esperando encontrar un mensaje, un meme, alguna noticia ligera para arrancar el día. Pero lo que aparece en la pantalla hace que tu corazón se acelere. Claudia Sheinbaum Pardo se despide de México con una carta que rompe millones de corazones y explica su partida. Lo primero que piensas es que debe ser un invento, una de esas noticias falsas que llenan las redes sociales cada semana. Cierras los ojos, respiras profundo, vuelves a mirar, pero la fuente es oficial. Está publicada en el portal de la presidencia, firmada, con un título breve y contundente: Gracias, México. El país entero comienza a agitarse. Radios interrumpen su programación, noticieros improvisan transmisiones, influencers transmiten en vivo con rostros incrédulos. Nadie entiende lo que está pasando. ¿Cómo que se despide? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Y entonces alguien comienza a leer el texto. La carta inicia con un tono inesperado, casi íntimo. Desde que era niña soñé con servir a México. Crecí escuchando historias de lucha, de resistencia, de esperanza. Estudié convencida de que algún día tendría la oportunidad de dar algo de vuelta a la tierra que me dio todo. Convertirme en tu presidenta fue un honor tan grande que aún me cuesta describirlo. Pero el servicio más sincero también exige reconocer los propios límites. Hoy, con el corazón en la mano, me despido. Esas primeras líneas bastan para que miles de personas se detengan. No hay tecnicismos, no hay discursos fríos, hay confesiones humanas. Confiesa que el poder no la blindó contra la soledad ni contra el dolor. Relata que hubo noches enteras sin dormir, tardes en las que deseó volver a la sencillez de su vida anterior, momentos en los que dudó de sí misma, y en medio de ese relato escribe: No me retiro porque me falten fuerzas para luchar. Me retiro porque aprendí que incluso los árboles más fuertes necesitan descansar para seguir dando sombra. No quiero convertirme en un tronco seco incapaz de dar vida. Prefiero dar un paso atrás antes de perder lo que me hace humana. Las frases viajan como relámpagos. En redes sociales la gente subraya párrafos enteros, los convierte en imágenes con música, los comparte como si fueran versos de canciones. Influencers lloran en transmisiones en vivo. Los noticieros ponen la carta en pantalla y la leen lentamente, con música de piano de fondo. La carta se expande en agradecimientos. Gracias a los pueblos originarios, guardianes de una memoria que nos recuerda que México no nació con fronteras, sino con raíces profundas. Gracias a las maestras y maestros, que con pizarras desgastadas y sueldos pequeños siguieron sembrando conocimiento en la tierra más fértil de todas, la mente de los niños. Gracias a las mujeres que nunca dejaron de alzar la voz frente a la violencia. Sus pasos siguen retumbando en mi corazón. Gracias a los jóvenes que llenaron las calles con marchas y consignas, porque me enseñaron que el futuro no espera, que exige ser escuchado hoy. Gracias a los trabajadores de la salud que arriesgaron su vida en las pandemias, demostrando que cuidar la vida es el acto más revolucionario de todos. Gracias a los migrantes que, aún lejos de casa, siguen llevando a México en la sangre. Gracias a los campesinos que cada amanecer cultivan esperanza en cada semilla. Gracias a los artistas que pintan, cantan y escriben para recordarnos que un país también se defiende con belleza. Cada agradecimiento viene acompañado de imágenes que todos reconocen. Un maestro escribiendo con gis en un pizarrón roto, una enfermera de guardia en la madrugada, una madre abrazando a su hija en una marcha, un campesino sudando bajo el sol ardiente, un joven pintando un cartel improvisado. La carta no parece escrita desde un despacho, sino desde la memoria colectiva. Después llega un párrafo que se vuelve eco nacional.
México, me enseñaste a sonreír en medio de la tormenta, me diste fuerza cuando quería rendirme. Hoy no me despido como presidenta, sino como hija. Y a los hijos no se les deja de amar nunca, aunque la distancia los separe. Esa frase aparece en pancartas, en carteles improvisados, en tatuajes. Algunos la pintan en bardas, otros la convierten en canción en TikTok. Grupos musicales la transforman en corrido, en balada, en rap. Artistas callejeros la escriben con gis en el pavimento. La carta se vuelve confesional. Me equivoqué muchas veces, dudé de mí, tomé decisiones con lágrimas escondidas tras un rostro sereno. Hubo noches en que sentí miedo, en que me pregunté si sería capaz de soportar la carga. No quiero que me recuerden como alguien que nunca se quebró, porque no sería verdad. Quiero que me recuerden como alguien que lloró, que dudó, que cayó y que se levantó una y otra vez, guiada siempre por el amor a su país. La vulnerabilidad toca fibras invisibles, porque todos, en algún momento, nos hemos sentido así, desgastados, cansados, al borde de rendirnos. La carta se convierte en un espejo. No importa la ideología, la edad, la ocupación, todos ven reflejada su propia fragilidad. En cuestión de horas, medios internacionales traducen la carta y la difunden como un ejemplo de honestidad política. Editoriales la comparan con despedidas históricas. Escritores dicen que es más poesía que política, pero lo más poderoso ocurre en las calles. En Guadalajara, cientos se reúnen en la plaza con velas encendidas para leerla en voz alta. En Oaxaca, comunidades indígenas la traducen a su lengua materna y la comparten como un regalo. En Monterrey, jóvenes proyectan frases en edificios con luces brillantes. En Tijuana, migrantes la leen entre lágrimas en un albergue. En la Ciudad de México, familias se detienen en parques a escuchar a desconocidos leer fragmentos mientras otros aplauden y lloran. Las reacciones no se limitan a México. En Los Ángeles, migrantes organizan una vigilia improvisada. En Madrid, estudiantes mexicanos leen la carta en una plaza. En Buenos Aires, artistas callejeros la convierten en teatro improvisado. Poetas escriben respuestas como si México contestara: «Hija, también te amamos». Músicos componen melodías con sus frases. Pintores dibujan murales donde una mujer abraza el mapa del país. En las escuelas primarias, maestras piden a sus alumnos memorizar fragmentos como si fueran versos de un himno. El texto se transforma en obra colectiva. Y mientras todo esto sucede, surge la pregunta: ¿qué pasaría si los líderes hablaran siempre así, con vulnerabilidad? ¿Qué pasaría si en lugar de cifras nos regalaran palabras humanas? Tal vez no cambiaríamos los problemas de inmediato, pero nos miraríamos de otra manera. En los párrafos finales, la carta dice: «No es fácil dejar el lugar al que entregaste tu vida, pero a veces amar también significa soltar. Hoy te suelto, México, no como quien cierra un libro, sino como quien guarda una página en el corazón para siempre». Ese párrafo final cae como un trueno suave que, en vez de destruir, acaricia. El silencio se expande. No es el silencio de la indiferencia, sino de la reflexión profunda. Padres recuerdan cuando tuvieron que dejar ir a sus hijos que emigraron. Hijos recuerdan cuando despidieron a sus padres en un panteón. Trabajadores piensan en los empleos que abandonaron para salvar su salud. La carta ficticia de una presidenta se convierte en metáfora real de millones de despedidas personales. Las cámaras de televisión muestran escenas inolvidables. En un mercado popular, los vendedores detienen sus pregones para escuchar a una mujer leer la carta en altavoz desde su celular. En una primaria, una maestra imprime fragmentos y los reparte para que los niños lo reciten como versos de un poema. En un hospital, enfermeras en turno nocturno se abrazan después de leer el agradecimiento dedicado a ellas. En una casa de campo, un abuelo lee con lágrimas ante su nieta, que lo escucha en silencio. La carta no se queda en papel, se convierte en acción. Gente que la escucha decide sembrar árboles, pintar murales, escribir cartas propias. Una ola de humanidad recorre el país.
y aunque es un ejercicio ficticio, el eco parece real. México entero parece haberse detenido por un instante para mirarse al espejo. Los debates se encienden. Algunos aseguran que es un acto de debilidad. Otros responden que es valentía pura. En programas de opinión se cruzan argumentos. ¿Es correcto que un líder muestre fragilidad? No es precisamente esa fragilidad la que lo hace cercano, verdadero. El país, dividido en tantas cosas, parece unirse en una sola pregunta. ¿Qué significa ser humano en el poder? Mientras tanto, en las calles, la carta sigue viva. En Chiapas, comunidades organizan lecturas colectivas alrededor del fuego. En Veracruz, pescadores la escuchan en radio comunitaria mientras remiendan redes. En Chihuahua, campesinos la recitan en asambleas rurales. En Puebla, grupos de teatro la representan con luces y tambores. Los medios internacionales amplifican la historia. The New York Times escribe que México escuchó a su presidente hablar como ser humano, no como política. El País titula Una carta que sacude corazones en América Latina. BBC dice un adiós ficticio que se siente demasiado real. Columnistas en Francia, Japón, Argentina comentan que pocas veces un mensaje político se convierte en fenómeno cultural. Las reacciones personales se multiplican. Una joven en TikTok confiesa: "Yo también necesito descansar, como ella". Un obrero escribe en Facebook: "Me recordó que no soy una máquina, que tengo derecho a parar". Una madre publica en Instagram una foto de sus hijos con la frase: "Gracias por enseñarme que soltar también es amar". El país se llena de pequeñas confesiones, inspiradas por la gran confesión de la carta. La carta inspira incluso a quienes normalmente se mantienen al margen de la política. Músicos suben canciones, poetas escriben versos, pintores lanzan exposiciones. En el Zócalo de la Ciudad de México aparece un mural improvisado donde cientos de personas escriben con plumón lo que ellas también quieren soltar: miedos, culpas, dolores, cargas. El mural se convierte en santuario urbano. Y en medio de todo, aparece la reflexión más poderosa. ¿Qué pasaría si de verdad nuestros líderes se mostraran así, vulnerables? ¿Qué pasaría si aceptaran públicamente que sienten miedo, cansancio, soledad? Quizás descubriríamos que la perfección es una mentira y que la verdadera fuerza está en la autenticidad. Tal vez la política dejaría de ser un espectáculo frío y se volvería un espacio humano. Tal vez nos miraríamos de otra forma, no como rivales ideológicos, sino como personas que comparten fragilidad. Los filósofos invitados a programas de televisión se atreven a más. Dicen que la carta es una especie de manifiesto contemporáneo sobre la condición humana, que es un recordatorio de que incluso el poder más alto es apenas un lugar pasajero frente a la eternidad del alma, que lo importante no es nunca quebrarse, sino levantarse una y otra vez, aún con cicatrices. En las universidades, profesores piden a los estudiantes analizar la carta. Algunos la ven como literatura, otros como sociología, otros como psicología colectiva. Los jóvenes discuten con pasión. Unos dicen que es un acto de rendición, otros que es un acto revolucionario, pero todos coinciden en que nunca habían leído nada similar en política. Mientras tanto, familias enteras hacen de la carta una tradición. En casas de campo se lee por las noches alrededor de la mesa. En departamentos urbanos se escucha en voz alta desde celulares. Gente que nunca se había detenido a leer un discurso presidencial ahora escucha cada palabra con devoción. El eco de la carta cruza fronteras. En comunidades migrantes en Chicago, Houston, Los Ángeles se organizan lecturas colectivas. Algunos lloran al escuchar el agradecimiento a los migrantes, otros recuerdan sus propias despedidas de México. En Madrid, estudiantes mexicanos leen la carta en plazas con guitarras. En Buenos Aires, actores de teatro la interpretan frente a un público que aplaude de pie. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué pasaría si de verdad ocurriera algo así?
Tal vez no cambiaría la economía ni la violencia de un día para otro, pero sí cambiaría la manera en que entendemos el poder. Tal vez entenderíamos que no necesitamos héroes de piedra, sino humanos de carne y hueso. Tal vez nos daríamos cuenta que el verdadero liderazgo no es esconder las lágrimas, sino compartirlas. El país entero se queda con frases resonando en la mente. Incluso los árboles más fuertes necesitan descansar. No me despido como presidenta, sino como hija. Amar también significa soltar. Son frases que se convierten en tatuajes, en canciones, en murales, en rezos personales. Y llega el final de esta historia ficticia. Tú cierras los ojos y recuerdas lo que escuchaste. La voz que narró la carta, las imágenes de gente abrazándose, las canciones improvisadas, los murales llenos de frases. Y te preguntas, ¿a quién debo escribirle mi propia carta? ¿De qué debo despedirme para seguir adelante? ¿Qué cargas me están secando como tronco? ¿Y qué necesito soltar para volver a dar sombra? Quizás descubres que también tú tienes un texto pendiente, una carta no para un país, pero sí para una persona amada, para un recuerdo, para un sueño que dejaste atrás. Y entiendes que al final esa carta ficticia no pertenece solo a Claudia Sheinbaum Pardo, nos pertenece a todos. Porque en esta historia viral, lo que queda no es la política ni el poder, sino la humanidad compartida. La certeza de que no necesitamos líderes perfectos, sino humanos auténticos. Y que tal vez, solo tal vez, la carta que hoy imaginamos es la chispa que nos inspira a escribir la nuestra. Y si esta historia ficticia te hizo reflexionar, si te conmovió aunque fuera un poquito, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde imaginamos lo impensable, donde convertimos las noticias en historias que tocan el corazón. Tu like, tu comentario y tu suscripción son la forma en que este mensaje sigue llegando a más personas. Porque al final, todos tenemos una carta que escribir, y aquí, en este canal, la leemos juntos.